Bien. Ore para que comencemos la clase, hermana Elizabeth, por favor. Bien, oremos. Amantísimo Dios y gran Padre Celestial, gracias inmensas por esta noche tan hermosa en la que nos has permitido reunir para poder aprender un poco más. Permite que todo lo que preparó el hermano Lizama sea de gran beneficio, que el Espíritu Santo lo guíe y lo dirige en cada palabra, en cada frase que diga, para que podamos ser edificados, Señor, y que podamos llevar este mensaje a otras personas que todavía lo desconocen. Te lo pedimos y te lo imploramos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a compartir la lámina. Ahí sí, ¿ya? Bien. Lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño resumen, pero antes de ello, clase número 3 de Teología Sistemática 3. Nosotros estamos analizando en esta clase todo lo que la continuación de la angelología. Recordemos que la angelología tiene algunas subdoctrinas dentro de ella, y la que estamos analizando es satanología, que tiene que ver con esta persona de Satanás, que la verdad es que muy poquísimo se habla en las iglesias. Yo diría que casi nada. No se toca el nombre de este señor. Lo que se hace, se reprende, se ata y se le expulsa, cuando la verdad es que es un error teológico bastante recurrente. En cada iglesia local se reprende y se expulsa a Satanás, cuando Satanás entendemos que no es omnisciente, no tiene un atributo divino como el de Dios, que puede estar en varias partes a la vez. Satanás está en un solo lugar, tal vez como es un ser espiritual, puede que esté en alguna parte del universo, alguna parte del mundo, y no lo sabemos, no sabemos dónde tiene su centro de comando. Por lo tanto, reprenderlo acá en Cerrillo, reprenderlo allá en Puerto Rico o en otro país, es realmente un error teológico que debemos ya ir dejando. El objetivo es el mismo de la clase: conocer los diferentes conceptos para los ángeles caídos, ¿cierto? El desarrollo histórico de la doctrina, la diferencia de los ángeles buenos y malos, el propósito de Dios con Satanás y los ángeles caídos. Ay, me salté mucho. Nosotros la semana... Perdón. Decíamos, a modo de introducción, y hagamos un pequeño resumen, la imagen de Satanás se originó, ¿cierto? Decíamos, ¿se acuerdan? En la Edad Media, cuando la iglesia era muy consciente de la realidad del diablo. La gente, decíamos la semana pasada, que en ese tiempo se preocupaba muchísimo por hallar formas de resistir a los malos impulsos, ¿cierto?, que venían de Satanás. En aquel entonces los teólogos enseñaban que Satanás había sido un ángel bueno antes, ¿cierto?, de su caída. Y ahí en ese aspecto tiene la razón, porque lo vimos la semana pasada con estos dos textos que analizamos en extenso. También decían los teólogos que debido a que su pecado bien particular había sido el orgullo, la gente podía resistir sus ataques ahí en la Edad Media, burlándose de él. Qué curioso, y la verdad es que cobra un poco sentido, porque vamos a ver hoy día que uno de los nombres de Satanás es que se viste como ángel de luz. ¿Quién le va a tener miedo a un ángel de luz? Nadie, pues. Él se viste como. Ese como, ahí recuerden las figuras literarias que ustedes aprendieron con el pastor Juvenal. El como es un símil, es parecido a, ¿me entiende? No es que sea un ángel de luz, sino que se viste como un ángel de luz. Hoy día, Satanás él no se va a aparecer en la vida de la iglesia, no se va a aparecer en un estrado ahí en la ONU y va a decir: yo soy Satanás, el ángel caído, el que caí, ¿cierto?, de la misma presencia de Dios. No,
Él lo que hace, ha inventado, ha generado un montón de ideologías, un montón de ideas que van en contra de Dios. Pero vamos a ver hoy día que Satanás también tiene una cierta influencia especial sobre todos los hijos de Dios. Bien, como resultado de todo esto también decíamos que se inventaron imágenes ridículas de Satanás para lastimar el orgullo de este personaje y para que así se alejara de ellos. Nadie en ese tiempo creía en realidad que Satanás llevaba un trinchete y tuviera cuernos y pezuñas. ¿Se acuerda que analizábamos esta figura que de la literatura que menciona o que califica a Satanás como un ser de color rojo, ¿cierto? Con un estridente, pero las siguientes generaciones llegaron a pensar que la gente de la Edad Media en realidad creía en esa criatura. Ahora, si nuestra teología tiene base bíblica, estimados hermanos y hermanas en Cristo, y si tenemos confianza en que la Biblia no es un sencillo libro de cuentos y mitologías, ojo, alguien me corrigió la semana pasada y pidió la disculpa, la Biblia tiene 66 libros, 39 el Antiguo y 27 es el Nuevo Testamento, y entre los dos suman 66. No 69 porque escuché el audio y efectivamente la persona que me dijo que yo me había equivocado, efectivamente me había equivocado. Pido las disculpas, ¿ok? Más que soy profesor de bibliología, imagínense. Bien, entonces decía que si la teología, o nuestra teología, o la teología cristiana, tiene el sustento y su base es indudablemente la Biblia, estos 66 libros, y si tenemos nosotros la confianza suficiente en la inerrancia de la Biblia, y que por supuesto que no es un libro de cuentos y mitologías, sino que representa la sobria verdad revelada de Dios, entonces tenemos que tomar en serio lo que las Escrituras dicen sobre los ángeles y demonios. Por eso que nosotros en nuestro instituto IBIC hemos considerado la necesidad de descubrir en la Biblia el personaje todo lo que conlleva, ¿cierto? La parte conceptual, la forma en que este hombre se maneja, este ser angelical caído se maneja. Y no le cause hoy día recibía del Señor esto. Ustedes saben que yo tengo una línea reformada, pero cuando cuando hablo cosas como esta es porque realmente oro al Señor y le digo si lo que estoy pensando en el minuto viene de Él. Causa curiosidad que a mí me pasa que estoy viviendo una situación un poquito angustiante, un poquito, diría que dolorosa, con ciertas decisiones que debo tomar. Curioso, justo cuando yo estoy enseñando demoniología. Yo le decía, Señor, ¿será coincidencia todo esto? Y la verdad que no. Yo creo que no. Yo creo que cuando el creyente se pone la espada, como dice Efesios, y se dispone a desmascarar a este ser, porque nosotros tenemos una idea de que Satanás, yo tengo el poder para decirle, sal de mi vida, te reprendo en el nombre de Jesús. No, la Biblia dice que existe un arcángel, ¿cierto?, que se atrevió a reprenderlo. Y nosotros no tenemos esa facultad, hermanos. Cuidado con eso. Entonces, en ese aspecto debemos tener mucho cuidado. Veamos lo que la Biblia nos enseña respecto a este ser. Fíjese que los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados. ¿Se acuerdan ese texto de Ezequiel? Estuvieron preparados para él el día de su creación. Y se acuerda que decía, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, dice Ezequiel 28. Dice que estuvo en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Se entiende que Ezequiel hace uso del príncipe de Tiro, pero dijimos que es una figura literaria de una comparación de este personaje. Fíjense que en el mismo contexto inmediato, es decir, después de este pasaje de Éxodo 28, en el mismo contexto inmediato se hace la descripción de la altivez, de la sabiduría y riqueza del príncipe de Tiro.
Luego se presenta un cambio drástico de príncipe a rey de Tiro. La verdad es que hay dos cosas que podemos concluir al analizar ya, al terminar este resumen que estábamos haciendo. Primero, que el texto más elemental, más fundamental, que es Ezequiel 28, para analizar el origen, ¿cierto?, de Satanás. Primero, que al hablar de príncipe se refería literalmente al ser humano que gobernaba Tiro, y al hacer el cambio a rey, hablaba sobre quién le motivaba a sus malas decisiones opuestas a Dios. Por lo tanto, se entiende que hablaba sobre Satanás, ya que expone que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, el cual se encontraba en Edén, huerto de Dios, sus vestiduras llenas de piedras preciosas. Acuérdense de esta gráfica que fuimos analizando verso por verso, y lo que resalta en el texto de Ezequiel, y por lo cual se entiende que el cambio de príncipe a rey habla de Satanás, es que le llama querubín grande. Esta ilustración que menciona ahí Ezequiel es una demasiado impresionante, creo yo, para hacer referencia a un simple humano como Tiro, ¿cierto? Un gobernante o héroe de batalla de esos tiempos, ya que la misma literatura y costumbre de esos de tal era no permitía, hermanos amados, ponga mucha atención, hacer uso de una hipérbole tan exagerada para hacer referencia a los hombres. Se entiende, por lo tanto, que habla de una posición creada, exaltada sobre otros seres, mas no de Dios. Y estamos hablando, ¿cierto?, en este texto de Ezequiel 28, de Satanás. Ezequiel 28, de los versos 12 al 19. Esta es la lámina que yo quiero que ustedes se graben de memoria, que aquí están los dos textos sobre el origen de Satanás, ¿ya? Y vamos ahora a entrar ya en materia nueva de esta tercera clase, que tiene que ver con los títulos de Satanás. Y aquí pongan muchísima atención, anoten todas sus preguntas. Si yo no se las puedo decir al final de la clase, las estudiaré en la semana y las veremos la próxima. Satanás, con sus nombres, se distingue de entre los seres vivos y los objetos físicos o abstractos. Con sus títulos, ¿cierto, amados hermanos? Se distingue en cuestión de carácter, función e inclinación. Veamos sus títulos. Un título es lo que acredita, ¿cierto? Permítanme sacar mi puntero, que a mí me gusta anotar. Un título, ¿cierto? Ahí es el otro, perdón. Ahí sí. Un título, ¿cierto? Un título es lo que acredita una propiedad sobre una persona o cosa, ¿cierto? Si alguien es dueño de una casa, tiene un título. Eso le indica ante la sociedad chilena que usted es dueño de una propiedad. A diferencia de un nombre que sirve para designar los seres vivos o las cosas materiales o mentales. Gramaticalmente funciona como núcleo de una sintagma nominal, es decir, que tiene por núcleo un nombre. María, campos de maíz, son sintagmas nominales. Y varía en cuanto al género y al número. Veamos el primer nombre que la Biblia, o que podemos analizar, porque son varios. Yo traté lo posible de resumir cada uno de estos nombres que la Biblia le menciona a este ser, con una explicación y una aplicación para que usted pueda entenderlo. Primero, el maligno. El texto base es 1 Juan 5:19, que dice: sabemos que somos de Dios, ¿cierto? Y el mundo entero está bajo el maligno. Bien, cuando habla de mundo, la Biblia aquí está el griego cosmo, ¿ya? Bien conocido como un sistema ordenado. Comunica el orden conjunto utilizado para tratar una representación como un todo. El mundo entero, es decir, el sistema, sus gobernantes, su gente, enseñanza, idea y tentación impía dirigida al placer humano de la concupiscencia, está gobernado ¿por quién? Por el maligno.
¿ya? Cuando habla del mundo, ya dijimos, estamos hablando del griego el cosmos, que es un sistema ordenado. Alguien le puede decir las Naciones Unidas, alguien le puede denominar la Comunidad de Estados Europeos, pero estamos hablando de todo el cosmos. Yo diría más aún que la cúpula de todas estas organizaciones internacionales es este gobierno supranacional, que son no más de 7 personas, que son las personas más ricas del mundo. Entre ellos está Soros, que es, curiosamente, es un judío, que es el que ha impulsado la agenda valórica de la ideología de género en todo el mundo. Entonces, este gobierno supranacional, para mí, Alejandro Lizama, podría ser este cosmos, este sistema ordenado, este gobierno supranacional. Bueno, esto comunica a una persona enferma, adolorida, que causa dolor a otros. El verso expone solo 2 esferas de subsistencia, en Cristo o Satanás. Dice, y sabemos que somos de Dios, ¿sí? Eso lo tenemos muy claro. Usted y yo pertenecemos a Dios. Y el mundo, este sistema, ¿cierto?, ordenado de cosas, los gobernantes, las ideologías, las enseñanzas, las ideas, todo esto entero está bajo el maligno. Esto da a entender que las personas o son salvas o están perdidas, ¿cierto? No existe un término medio. Juan explica un contraste de 2 gobiernos, uno benigno y organizado para el bien, y otro maligno y organizado para el mal. Y aquí quiero explicarles una cosa. Yo he hablado siempre de la iglesia visible y de la iglesia invisible. Esta es la iglesia visible, ¿ya? Estos puntitos son todos las personas que están en una iglesia, ¿cierto? Es una casa, ¿cierto? Estructura de lo que sea. Puede ser de metal, de madera, o como la nuestra, que tiene material sólido, ¿cierto? Que es una estructura que no es iglesia. Esta es una casa que fue hecha para que los santos nos reunamos, levantemos las manos y adoremos a Dios. Esto se llama iglesia visible. ¿Qué es la iglesia visible? Es la reunión de las personas que creyéndose salvas van a ese lugar a cantar, a adorar a Dios, a ser alimentados con la palabra, y porque recuerde que las personas solo pueden ser restauradas dentro del cuerpo de Cristo. No existen los llaneros solitarios, ¿ok? Por eso que a veces necesitamos de la oración del cuerpo, porque nos sentimos a veces abatidos, cansados, atribulados, y muchas veces ni siquiera sentimos el deseo de orar. Por eso que es necesario estar dentro de una iglesia, dentro de este cuerpo, de esta iglesia visible, que se junta en un lugar determinado, ¿ok? Pero dentro de este conjunto que es la iglesia visible, hay un grupo de personas que se les llama la iglesia invisible. Y ellos son los escogidos de Dios. La iglesia invisible la componen los creyentes en Cristo. Pero dentro de la iglesia visible, es decir, de la cantidad de personas que van a la iglesia o va a este lugar, a esta ubicación, hermanos, hay gente que no es convertida. Por eso que en el texto que estamos estudiando debemos entender que hay personas que son salvas, es decir, sabemos que somos de Dios, son los salvos, y el mundo entero está bajo el maligno, que son las personas que están perdidas. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, anótela y al final la analizamos. Aquellos que están bajo el sistema de Satanás no tienen la libertad para obedecer a Dios como aquellos que están en Cristo. Qué importante lo que yo estoy escribiendo acá. A no ser que se arrepientan, que su única opción es obedecer a su gobernante Satanás y su malvado gobierno. Tenga en mente, por favor, Efesios capítulo 2. Búsquelo en su Biblia, subráyelo, póngale colores, póngale una letilla,
porque ese texto es decidor para lo que yo estoy diciendo y para que usted pueda entender ese contraste que hay entre los que son de Dios y los que no son de Dios, que por lo tanto son del maligno. Según lo antes mencionado, se logra comprender que Satanás es un ser maligno, es decir, enfermo en su naturaleza, función e inclinación rebelde. ¿Qué dice Ezequiel 28:15? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Recuerden que él fue creado. Colosenses 1:6 dice que Dios creó todas las cosas para su gloria, hasta que se halló en ti maldad, nos dice Ezequiel 28:15. ¿Okay? Este es el primer título, el maligno. Y hay personas, ojo, por favor, entiéndalo, hay personas, hay pastores, hay maestros que son parte del maligno. Y usted mira, pero hermano, yo lo escucho que habla de Dios el día domingo en la iglesia. Tengamos cuidado, porque muchas veces escuchamos herejías en las iglesias y no palabra de Dios. No lo sabemos, ¿ok? Debemos tener discernimiento. Otro título es tentador. Bueno, Primera de Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, le dice a los hermanos de Tesalónica. No sea que os hubiese tentado el tentador, ¿vale? El tentador está hablando de ¿qué? Del maligno, de Satanás, y que nuestro trabajo resultase en vano. Es decir, el tentador cambió el propósito con el cual nosotros les dejamos allá en Tesalónica, y resulta en vano nuestro trabajo. Tentador. Las escrituras, hermanos, comunican que el creyente no debe pasar por alto las acechanzas del diablo, ahí en 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Y debe recordar que de igual forma es un ser vulnerable, que puede resbalar. Efesios 6:11, lo que en ese texto se menciona es una atribulación a los acontecimientos de las obras de Satanás. Los creyentes allá en Tesalónica, el contexto histórico, estaban sufriendo persecuciones, ¿cierto? Ya que las sinagogas se estaban vaciando y los religiosos judíos apuntaban a Pablo, y los creyentes, como revoltosos, ¿cierto? Y a Jason de dar hospedaje a los traidores contra el César. Por esta razón, Pablo en el verso expone, por lo cual, dando a entender a sus lectores, por lo cual, también yo, dice Pablo. Dando a entender a sus lectores que se refería a su persecución y su reacción ante ella, ya que estaban pasando por un periodo de mucha presión, prosiguiendo con no pudiendo soportar más. Pablo dice eso, yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Pablo ya estaba casi angustiado por lo que estaba sucediendo en Tesalónica. Uno de los propósitos de Satanás, ¿cierto?, es presentar la tentación para cambiar la lealtad a Dios por el confort personal, según el contexto inmediato, ¿cierto?, del versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero, ¿qué dice el texto, el contexto? Acuérdense, el contexto inmediato de 1 Tesalonicenses. ¿Ve? Eso es el contexto inmediato. Eso ustedes lo aprendieron con el pastor Juvenal. El contexto inmediato nos dice que yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás no se estorbó. Qué impresionante este texto. Porque Pablo dice, por lo cual, es decir, por esta situación que estaba viviendo, esta persecución, no podía ir a ustedes. Yo pudiendo soportar más, dice, yo he soportado más que ustedes en el fondo, envié para informarme de vuestra fe. No sé que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Es decir, Pablo estaba preocupado de que la luz del evangelio que había plantado en la iglesia tesalónica no pudiera dar los frutos que él esperaba. Satanás es caracterizado como el estorbador. Aquí es presentado como el tentador.
Esto es en el sentido de que él pone a prueba. ¿Estoy grabando? Sí. Él pone a prueba, ¿cierto? A prueba con la intención de provocar la caída del que es tentado. Pablo en 1 Corintios 7:5 dice: no os neguéis. Este es el contexto, tiene que ver con el matrimonio, ojo con eso. No os neguéis el uno al otro, a no ser, dice. Pablo dice que el único motivo por el cual dos esposos pueden dejar de tener relaciones es para dedicarse a la oración. Nada más que eso. Y volverse a juntar uno al otro. Juntarse, está hablando en sentido figurado, es decir, volver a juntarse y tener relaciones sexuales. ¿Para qué, dice Pablo? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Incontinencia está hablando de la incontinencia sexual. Leamos en 1 Tesalonicenses 3, 1 al 2. A ver, para que podamos entender un poquito más el texto. 1 Tesalonicenses. Permítame. Wow. Deme un segundo. 1 Tesalonicenses 3, los versículos 1 y 2. 1 Tesalonicenses. ¿Qué le pasa a esto? 3. Dice: por lo cual, no pudiendo, versículo 1 y 2, bien 10, 3, 1 y 2, por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solo en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que, ¿cuál era la finalidad? Nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Que, por lo tanto, el contexto de 1 Tesalonicenses 3, 1 y 2, que tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿cierto? Unamos estas ideas. Que el informe de la fe de la iglesia da a entender su firmeza en medio de la tentación a volverse atrás, ya que el trasladar su fe a otra cosa que no sea Cristo sería vano el trabajo realizado. Se puede entender que el propósito, hermano, de Satanás, al ser llamado tentador, es colocar una caída en el pastor, en el maestro, en el que canta, en el que ministra alabanza, porque sabe que hacer esto en los líderes, en los diáconos, en las diaconisas, en los ancianos de una iglesia, es generar un ambiente de incertidumbre en las iglesias locales. Ojo con eso, con el tentador, ¿ok? Por eso debemos, hermanos, tener claro con quién nosotros estamos cada día, cuál es nuestro enemigo, para tener una buena defensa. Según dicen los entendidos, hay que conocer a nuestro enemigo. Espero que al final de estas 2 o 3 clases más que quedan de angelología, usted puede decir: wow, ahora conozco a Satanás, sé quién es, sé con quién me enfrento, sé qué debo hacer, y no andar expulsándolo por todos lados. Otro título: príncipe de este mundo. Juan 12:31 nos dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si nos vamos al tiempo en el cual Cristo expresó lo dicho en este verso, el mundo estaba a punto de crucificarle a él, y al hacerlo, este mundo se condenaría a sí mismo, ¿ya? La sentencia pronunciada es a causa del terrible rechazo del mundo a la misericordia del Padre en Cristo. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, me quiero compartírselo para que pueda entenderlo. Juan, capítulo 3, versículo 19, se los leo, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz está hablando de Cristo. Y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Perdón. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, es decir, aborrece a Cristo. Y no viene a la luz, es decir, no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, repetimos, si nos vamos al tiempo en el cual Cristo expresó este dicho de ahora es el juicio de este mundo, está hablando de los que no creyeron en Él. Por eso, hermanos, cuando nosotros hacemos exégesis de un pasaje, lo enseñé yo el año pasado, si mal no recuerdo, cuando hicimos un taller de predicaciones positivas, y yo dije, lo primero que todo hay que analizar cada palabra en su contexto. Esa palabra mundo podría decir que todo el mundo está condenado. Y el contexto histórico en que estaba siendo escrito este pasaje solo se refería al momento en que Jesús estaba o iba a ser crucificado. Es decir, los que estaban ahí en Jerusalén. No se refería al 100% de los individuos. ¿Me explico? Espero que haya sido claro. Ahora, es el juicio de este mundo. No está hablando del 100% de los individuos. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Con Jesús colgado en la cruz, la suerte del príncipe de este mundo estaría sellada para su manifestación en un tiempo futuro cuando sea echado al fuego eterno. En los textos judíos antiguos, Dios es quien gobierna todo, ¿cierto? Pero de igual forma los ángeles caídos ejercen su dominio sobre las naciones en sus inclinaciones pecaminosas. En su presentación, Cristo no comunica que Dios no tenga el control soberano sobre todo, más bien está hablando sobre el dominio en asuntos humanos en cuestión de moralidad e inclinación espiritual. Ya que el hombre es corrupto, pecador, se inclinará de modo automático, así al pecado. Recordemos que cuando enseñamos o pasamos Romanos, ¿se acuerda que tuvimos como más de 20 clases viendo Romanos y nos quedamos del 1.18 al 3.21? Tuvimos como 4 clases, nos quedó clarito que el mundo, el hombre sin Dios, no busca de Cristo, ¿ya? Porque su inclinación moral siempre va a ser hacia el pecado. Por lo tanto, el vínculo por el cual mantiene su gobierno sobre los hombres, por ello es llamado el príncipe de este mundo, el príncipe del mundo, de los que están sin Dios, por la influencia inmoral que éste presenta a la concupiscencia del hombre para mantenerlo bajo su gobierno opresivo. Príncipe de este mundo, recordemos en la crucifixión, ¿cierto? Se pronunciaría la condenación sobre la culpabilidad del hombre. En relación con la temática, se comprende, amados hermanos, que el príncipe mencionado de este mundo es indudablemente Satanás, ¿cierto? Según las afirmaciones de Cristo, el príncipe de este mundo sería plenamente derrotado en la cruz del Calvario. Mediante Cristo y su sacrificio se proveería un camino para los hombres y al mismo tiempo la derrota de Satanás. Colosenses 2.15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, este verso ya de Colosenses 2.15 comunica una verdad impresionante que la ha dividido en 4 facciones. Esto de Colosenses 2.15. Primero que Jesús sufriría la ira de Dios a causa del pecado. El hombre al rechazarlo acarrea la aceptación de la ira divina, aunque ya la ira de Dios está sobre él mismo por su herencia adámica. Romanos capítulo 5. 3. Se derrota al príncipe de este mundo en la expiación del pecado, el cual es el medio legal para mantener sujeto a los hombres en esclavitud. Y 4. Le quita el derecho legal al príncipe. ¿Por qué? Porque despojó a los principados y a los potestades
y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Recuerde que nosotros antes de Cristo éramos esclavos de nuestras concupiscencias, éramos esclavos del pecado y éramos hijos de Satanás. Les dije que buscaran en sus Biblias Efesios capítulo 2, y ahora es el momento de explicarlo, porque lo vamos a ver constantemente de aquí en adelante. Y les pido por favor que lo lean, lo relean, apréndanselo, búsquenlo, subrayenlo, pónganlo en las paredes, No, sí te lo dije. donde usted quiera. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Mire, y Él os dio vida a vosotros, está hablando de Cristo, cuando estabais, que dice, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué mundo? El mundo que gobierna Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en quién, en los hijos de desobediencia, hablando de que nosotros antes de Cristo éramos parte de este mundo, ¿ya? Y por lo tanto, por ende, éramos nuestro príncipe, aunque no lo sabemos, porque el mundo, decirle a un inconverso que tú eres hijo de Satanás, te va a decir que estás chalado. Pero en el fondo, teológicamente o bíblicamente es así, ¿ya? Después dice, ahora opera los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, aquí Pablo está diciendo, yo estaba en estas condiciones, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los hijos y de los pensamientos. Finalmente dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No les parece asombroso lo que Pablo menciona? Y va uniendo todas estas ideas, todos estos títulos que Satanás tiene. Bien, con estas 4 verdades se entiende que príncipe de este mundo es uno de los nombres más y para ilustrar su inclinación a esclavizar con un dominio a los hombres con el pecado. Y lo que leímos de Efesios 2 clarifica claramente, establece claramente, hermanos, ¿cierto? Esta gran verdad de que Satanás es el príncipe de aquellos que no son salvos, de aquellos que no quieren reconocer el señorío de Cristo en sus vidas. Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acuérdense que Juan capítulo 3 del 19 de adelante habla quién es la luz del Evangelio, y la luz del Evangelio es Cristo. Por lo tanto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿ya?, cegó, es decir, cegó el entendimiento, ¿cierto? Su mente está cauterizada, es decir, no puede ver las cosas sobrenaturales que pertenecen a Dios. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, es decir, la luz de Cristo. La comparación paulina sobre el sol y el Evangelio expresa la idea de que, como de igual forma el sol sale diariamente, se vea o no, su luz siempre resplandece, aunque se trate de evitar, es un hecho natural manejado por la soberanía divina. De igual forma, la luz del Evangelio está siempre resplandeciendo. Dios está siempre resplandeciendo para la vista y entendimiento de los corazones. Amados, la luz del Evangelio está disponible para todo el mundo. El problema es que el mundo le rechaza. Y solo aquellos en que fue revelada esta luz pueden llegar a Cristo en arrepentimiento y fe. En aquellos que Dios depositó fe, como decía nuestro hermano Cristian el día domingo en su mensaje,
en aquellos que Cristo depositó fe, pudieron correr a la cruz y abrazar esa cruz en arrepentimiento y fe. Es la única manera de dejar de ser hijo de Satanás para ser hijo de Dios. Que sea la luz del Evangelio que alumbre el corazón y alejarse de este Dios de este siglo. Bueno, yo ya lo he puesto con minúscula, pero es un título, un detalle eso. ¿Ya? Dios está siempre resplandeciendo, decía, para la vista y entendimiento. Bueno, esa barrera involucra varias cosas: soberbia, rebelión del hombre, justicia propia y autocomplacencia y muchas cosas más. Dios de este siglo. Fíjense que aquí Satanás es llamado el Dios de este siglo. Nótese que anteriormente tocamos que se llamaba el príncipe de este mundo, para ilustrar obviamente su carácter e inclinación de esclavizar a los hombres. Al hacer uso de Dios de este siglo, comunica la forma en la cual mantiene esclavizada la conciencia de los hombres, colocándoles un velo sobre las mentes incrédulas para mantenerlos en las tinieblas, alejados de la luz del Evangelio. Su finalidad es para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Dios. Como dice aquí. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios. Ahora, veamos un ejemplo de ello. Según la verdad de las Escrituras, la esencia del Evangelio tiene que ver con la gloria de Cristo, ¿cierto? Según el velo puesto por el Dios de este siglo, la esencia de la verdad tiene que ver con un simple carpintero de Nazaret, quien es representado como un común entre los hombres. El propósito de Satanás, por lo tanto, es derrotar y desenfocar al hombre de que Cristo es el objeto de la fe. Acuérdense, Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Volvamos a la lámina. Todo aquello que esté en contra del carácter y esencia divino sirve para obstaculizar la luz del Evangelio. Ya leímos Juan 3:19. E impide que resplandezca Cristo en los corazones. Satanás, que es el Dios de este siglo, no desea que los hombres participen de todo don divino, es decir, de la luz del Evangelio. En muchos escritos judíos de la época, Satanás era presentado como el Dios de esta edad, para ilustrar que las naciones vecinas estaban bajo su engaño. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Los judíos creían esto, que las naciones vecinas tenían un Dios, cual sea. Muchos rabinos de ese tiempo enseñaban con ese término, haciendo referencia a Sodoma y Gomorra, para ilustrar el dominio que Satanás tenía sobre sus habitantes, engañándolos con sus propios placeres. Príncipe del poder del aire, Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Bueno, este texto ya lo leímos, pero se lo voy a leer de nuevo. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, tanto príncipe como el espíritu hacen referencia indudablemente a Satanás. Como lo dijimos anteriormente, la mayor parte del pueblo judío creía que Satanás gobernaba sobre las naciones menos Israel. Es decir, los judíos creían que Satanás gobernaba a las demás naciones menos a ellos. El príncipe de la potestad del aire era un título natural para expresar el dominio que Satanás tenía. Permítame tomar un poquito de café. En esos tiempos, hermanos, se creía que los espíritus tenían dominio en esferas inferiores al cielo, en el ámbito atmosférico, alejado del ámbito elevado de los ángeles de Dios ante su trono. Se llega a esa conclusión léxica, ya que aire
era un término común para referirse a la esfera de los cielos atmosféricos visibles. Las escrituras señalan como con esta advertencia que la conducta depravada es una totalmente diabólica. Repito, las escrituras señalan con esta advertencia que la conducta depravada es una totalmente diabólica, por el solo hecho de seguir el ejemplo del diablo. Aquellos sin Cristo están en una condición de, como decía Calvino, o la doctrina calvinista dice, la depravación total del hombre, por el solo hecho de seguir el ejemplo del diablo, el cual es mencionado como el príncipe de la potestad del aire. Ojo, mencioné a Calvino y mencioné la depravación total. Usted puede no estar de acuerdo, pero la depravación total está en las escrituras. Lo vimos el año antepasado cuando estudiamos Romanos. Cuando una persona camina bajo la dirección del pecado, está siendo conducido por el príncipe gobernante de la maldad, quien está en la atmósfera manifestando su esencia. La palabra aire del griego ar se refiere a la atmósfera inmediata. Veamos. Al respecto de este pasaje, Efesios 2.2, este erudito, ya, yo lo saqué de la obra original, aquí está acá abajo, está en su texto de estudio, me parece que sí o me parece que no, pero les voy a mandar esta diapositiva. Está en la obra original en inglés de Frank Gain Bailey, editor general, comentario de la Biblia del expositor Nuevo Testamento, son de Bart Grant. De aquí saqué esta nota de estudio, ¿ya? Frank Gain Bailey comenta: él es el gobernante de un reino que se dice que es del aire. Ya, uy, está raro mi mouse. Tomando literalmente, esto significa la atmósfera alrededor de la Tierra que, de acuerdo con la antigua cosmología, es la morada de los demonios. Brindar la obediencia al príncipe de la potestad del aire es la causa que él sea llamado el Dios de este siglo, y es la explicación de por qué muchos se rebajan a una conducta inferior actuando como los seres no racionales, es decir, animales. Y déjenme decirle algo. Ayer vi un video de cómo se ensañaron un par de jóvenes, eran como 6 o 7 jóvenes, con un carabinero, ¿cierto? Se ensañaron y podían haberlo matado a ese servidor público con palos. No sé si alguien vio el video. Eso me hacía pensar un poco en esta figura. A veces nos convertimos en animales porque somos guiados por este príncipe que gobierna el aire. ¿Me entiende? Haciendo, como bien dice el verso, espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Indudablemente que está hablando de los inconversos. Ya leímos Efesios 2.2. El término hijo de desobediencia es un hebraísmo, por si acaso, que los lectores de ese tiempo entendían que significaba personas desobedientes o inmorales. Tales hijos se caracterizan por su desobediencia consciente, pública y descarada a Dios. Su fuente de energía es provista por la inmoralidad que proviene de Satanás, el príncipe del aire. Y a causa de ello se dispone a deshonrar y desobedecer a Dios sin saber que lo están haciendo en muchos casos. Siguiendo el contexto bíblico del versículo, es decir, de este versículo número 2, se presenta como muchos estaban tornándose a la depravación, olvidando su nueva posición de gracia al seguir la corriente de este mundo. Se habían tornado de vuelta a los pecados de su tiempo pasado, al molde en el que antes vivían, el cual es de engaño, inmoralidad, impiedad, egoísmo, violencia, rebelión y placeres personales. Si se define esto es una sola palabra, sería depravación total. Y fíjense que, ¿por qué quiero hacerle énfasis en el capítulo 2, verso 2 en adelante, de Efesios capítulo 2? Porque el verso número 4 de ese capítulo 2 es la respuesta a este mundo, a estos inconversos que son gobernados por Satanás. Porque dice,
Pero Dios, que es el pero de Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, es decir, a merced de Satanás, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y ahí para abajo sigue un texto que ustedes ya conocen. Creo que no voy a alcanzar. La NBI sugiere que se refiere a el gobernante, lo que significa que Satanás personalmente trabaja en hijos de desobediencia. Sin embargo, parece que el espíritu es lo mismo que el reino del aire. Este es el antecedente más cercano y tiene sentido gramaticalmente. Creo que ese es el propósito por el cual es mencionado como príncipe de la potestad del aire, buscar la depravación del hombre en todos los sentidos. Con su nombre, príncipe de la potestad del aire, se entiende que él opera sus funciones buscando inclinar a los hombres, sin Cristo por supuesto, constantemente a la maldad y rebelión contra Dios, y en algunos casos también actúa sobre nosotros, llevándonos muchas veces, como dice Pablo, a la obediencia al pecado. ¿Ok? Ángel de luz. ¿Qué hora es? Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos quedan todavía 8 láminas, pero yo no las voy a... La próxima clase solamente voy a analizar esta lámina. Esta, sus limitantes, porque Satanás tiene limitantes. Esto lo voy a analizar porque esto que era bien rico. De hecho, aquí estamos hablando de que hice un análisis exegético del pasaje de Santiago, pero tienen tanta información en estos 55 minutos que llevamos que prefiero que esto lo analicemos en extenso la próxima clase. Sus limitantes, porque Satanás tiene limitantes. Pero lea por favor el texto ya de Santiago 4, versículo 7, y lo vamos a analizar como introducción para la próxima clase. Bien. Aquellos que se conectaron después de comenzar la clase, les saludo en amor del Señor. Preguntas y comentarios. Yo tengo una duda. Sí, por favor. Primeramente, usted dijo que nosotros no podemos reprender a Satanás, ¿verdad? Exacto. O sea, esa frase de a veces una persona está hablando y otra dice, cállate, Satanás. Eso, exacto, de hecho, es un insulto para la otra persona, es verdad. Entonces, lo de la iglesia invisible. Nosotros los escogidos somos la iglesia invisible. No, o sea, yo expliqué que... A ver, permítame. Espérenme un segundo, hermana Elisa. ¿Qué pasó? Ah, aquí. Mire, déjeme compartirle una lámina. Mire, se lo voy a explicar. Espero esta vez estar más acertado con mi ejemplo. Yo soy malo para los dibujos. Ya. Esto es una casa que tiene una cruz arriba. Está vacía. La pregunta, ¿esto es iglesia? No. ¿Ya? ¿Esto es un templo? No. Si yo voy aquí, va usted, voy yo, y entramos a este lugar, ¿ya? Que somos templos de Dios, ¿cierto? Recuerde que Dios no habita en templos hechos de mano. Entramos a este lugar, ¿cierto? ¿Ya? Que está consagrado para el servicio a Dios, ¿ya? Entramos, lo que entra es la iglesia visible, ¿ya? Entra a este lugar, adoran a Dios, pero la iglesia invisible solo Dios la conoce. Puede que de estos 6, solamente 3 son la iglesia visible, es decir, que son genuinamente convertidos. Y estos 3 son personas quizás infiltradas o que simplemente hicieron una confesión de fe emocional, pero realmente no hay obras de arrepentimiento y siguen actuando de la misma manera y simplemente levantaron la mano porque lamentablemente hoy actuamos en las iglesias, los mensajes son emocionalistas.
Al creyente, no, a las personas, no, los mensajes tienen que hacerla pensar que la Biblia es la verdad, que la verdad transforma, ¿me entiendes? No podemos usar el púlpito para cautivar las emociones de la gente. Debemos enseñar lo que la verdad del Evangelio. He ahí, cierto, la importancia que yo siempre le he dado a la predicación expositiva, porque la predicación expositiva, hermana Elizabeth, lo que hace es transmitir la idea exegética, es decir, la verdad bíblica, a la idea homilética, es decir, la aplicación a la vida diaria. Eso es lo que hace. Pero en la mayoría de los púlpitos, en la nuestra, gracias a Dios, no sucede. Pero ocurre, cierto, esto del emocionalismo. Y por eso que hay gente que emocionalmente levanta la mano y se convierte, sin que realmente sea parte de la iglesia invisible, que solo Cristo la conoce. Recuerde que hasta la parábola que analizábamos la semana pasada, de la cizaña, el trigo y la cizaña, primera de Juan dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces hay una evidencia bíblica para señalar que la iglesia visible, con V, ya es el 100% de las personas que van el día domingo, pero la iglesia invisible puede que sea el 100% o puede que no. Eso depende de Cristo. Nosotros no sabemos si el hermano o la persona que está sentada al lado mío en la iglesia, ¿cierto?, eso no es creyente. Yo lo veo que levanta sus manos, yo lo veo que llora, yo lo veo que danza, yo lo veo que predica, pero yo no sé, no tengo la certeza. Tal vez por su fruto puede que los pueda dar evidencia, pero al fin de la noche es Cristo quien sabe quiénes son los convertidos. ¿Me expliqué, hermana Elizabeth? Perfecto, muy bien, ya. Perfecto. Gracias. Ya. Hermano Daniel, usted tiene la mano levantada. Amén, buenas noches, hermano Alejandro. El mismo contexto que había preguntado, y obviamente a mí me queda tengo una sensación de no tener claro. Dele, por favor. La Biblia, ¿cierto?, nos enseña sobre lo mismo que decía al final de lo que explicaba, ¿cierto?, la cizaña junto con el trigo, los malos obreros, la misma parábola de la semilla, etcétera, etcétera. Pero encontramos, ¿cierto?, y me recuerdo yo que en las clases de Romanos, ¿cierto?, decía que el impío, él tenía su conciencia cauterizada, ¿cierto? Por lo tanto, las cosas de Dios le parecen locura. Ahora, cuando Cristo lo llama, lo primero que deposita en nosotros es la fe. Por lo tanto, ahí es donde tengo una pequeña contradicción. El tema de la conciencia cauterizada versus cuando Cristo llama, ¿cierto?, deposita en nosotros fe. Por lo tanto, me produce cierta contradicción el hecho de encontrar propiamente tal dentro de la iglesia gente que por eso está ahí. Yo entendí su pregunta. Hay una mezcla, hay una mezcla de ideas, hermano Daniel, que voy a tratar de que las desmenucemos. Pablo habla de que Satanás tiene cauterizada la mente de los inconversos, de los hijos naturales. Son aquellos que no entienden, aquellos, como dice en 1 Corintios 2:14, que no entienden las cosas de Dios, que para ellos son locura, ¿cierto? ¿Correcto? Ya. Dejemos a un lado ese grupo. ¿Correcto? Esos jamás van a entrar en una iglesia. Ya. ¿Cierto? Ya. Veamos lo que están en la iglesia o en el templo, ya, para no ser tan en el templo, en el lugar esa casita que yo dibujé, ¿correcto? Ahí hay 100 personas. Eso se llama, en teología, la iglesia visible. Yo estoy viendo estas 100 personas, ¿correcto? Correcto. Pero solo Dios sabe si de esas 100, las 100 son genuinamente creyentes, elegidos por Dios. Porque también en la iglesia visible
Hay gente que hizo una confesión de fe emocional nomás. Recuerda Hebreos capítulo 6, ¿se acuerda que lo vimos el año pasado? Hebreos 6:4. Hay algunos que gustaron del don celestial, de la buena palabra de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 9 del 6:9? Pero en cuanto a vosotros, ¿ve? En cuanto a vosotros, hablando de la iglesia, de los verdaderos creyentes. Primera de Juan, creo que Primera de Juan capítulo 3, no me acuerdo el verso, dice, estaban con nosotros, es decir, eran parte de la iglesia visible. Estaban con nosotros, pero después dice Juan, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, ¿ya? Esto que tal vez fue una conversión emocional, ¿cierto? No hubo un arrepentimiento. Salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto, bien. Hermana Marta. Sí. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo llegó de ese crucero? ¡Qué envidia, Dios mío! Pero usted está bien Pero está bendecida. bien. Sí, está bien. Hablamos, recibió mi regalo. Pero todavía no abro el WhatsApp. Esa Harley Davidson que me mostró el otro día, wow. Quisiera tenerla aquí en Chile. Sé que la suya es mejor. Tengo muchas dudas. Por favor, dele, para que todos aprendamos. Sí, aquí en mi Biblia, Ya. ahorita, Elizabeth, creo, no sé, o un hermano habló, creo que Elizabeth, de cuando algunos hermanos dicen que podemos tener dominio, que reprendamos al enemigo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en la palabra dice, el creyente en Cristo, en posesión del Espíritu Santo, tiene poder sobre todos los demonios. Entonces, además de esto, quiero añadir, porque como sé que previamente no estuve, demonio y Satanás es lo mismo. Satanás es un ángel, es un querubín que cayó. Es un ángel caído. Satanás es el general de estos ángeles caídos, ¿ya? Él es el que gobierna este mundo. Recuerde que Efesios capítulo 6 habla de jerarquías, ¿ya? Podríamos decir que los demonios son estos seres angelicales caídos que están al servicio de Satanás. Ángeles caídos. Recuerde que una parte importante de los ángeles en la presencia de Dios se rebelaron contra Dios y Dios dijo, wow, váyanse de aquí, no los quiero, ¿cierto? Boom, los arrojó al abismo, una parte pequeña, pero otra parte los arrojó con un propósito que no sabemos, ¿ya? Porque solo Dios sabe por qué permitió que Satanás viniera y tentara a Eva. No lo sabemos. No me pregunte, porque le voy a preguntar a Pablo o a quien sea cuando esté en la presencia del Señor, que me explique lo que los teólogos nunca van a poder explicar. ¿Por qué Dios permitió que Satanás llegara a este mundo con sus ángeles caídos? Indudablemente con un propósito claro. No lo sabemos. Pero nosotros no tenemos, o sea, nosotros somos llamados a resistir al diablo. Sí. Por eso que dije yo que esa explicación de Santiago 4:7 la vamos a dejar para la próxima clase, porque hay que profundizar ahí y no quiero que sea el final de esta clase, porque va a quedar ahí. ¿Me entiende? Yo quiero que sea el comienzo de la próxima clase y tal vez estemos toda la clase analizando ese pasaje, porque es bastante rico. Lo vamos a analizar un poquito el griego, a ver qué nos dice, cuál es el sentido de los dos versos que hay ahí. ¿Ya? Bueno, hay una parte que sí yo entiendo, pero me quedo con la duda de que como... ¿Qué pasa?
¿Qué pasaje me habla usted? En la autoridad de Jesús, en la parte de la autoridad que supuestamente no tenemos, pero que se dice que tú puedes en el nombre del Espíritu Santo reprender. Sin embargo, aquí dice, cuando Jesucristo envió a su apóstol en su misión, dijo que les daba autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Sí, pero que esto lo dice cuando los mandó de dos en dos, ¿cierto? Ajá. Sí, pero que recuerde que Jesucristo todavía no estaba en la cruz. Ok. ¿Me entiende? Por eso que claro, recuerde que leímos un pasaje donde dice que Dios en la cruz, ¿cierto?, permitió que se exhibieran a estos personajes y los venció en la cruz. Y de ahí para adelante ya están vencidos. Siguen obrando en el mundo, pero ya están vencidos. Usted no necesita preocuparse de ellos, ya están vencidos. No. Lo que sí, el mensaje del Nuevo Testamento para la iglesia que sigue, que continúa después de Israel, es esa: resistir y huir. Y después vamos a, como le digo, la próxima clase vamos a ver en qué tiempo están esos dos verbos. Es un tema bien fuerte. Ahora yo reconozco que hay iglesias que le dan mucho énfasis a esto de te reprendo, Satanás, expulsamos demonios. Está bien, si hay iglesias locales que fundan su teología en eso, está bien. Ellos tendrán su teología, tomarán por allá un verso por acá, un verso por aquí, pero a la luz de una buena exégesis, de una buena teología, no debiéramos hacer eso. No, yo estoy clara, pero eso mismo que usted está diciendo ¿verdad? Y yo aquí lo añado, confunde mucho a personas que no tienen conocimiento de la palabra. Exacto. Que se creen que tienen conocimiento, pero no. Exacto. Confunden. Que en la iglesia tal hacen esto. O sea, hacen esto que le estoy diciendo. Por eso que tienen... Por eso yo dije que en las iglesias, o sea, difícilmente usted va a encontrar un estudio de Satanás en las iglesias locales, porque no se habla de este personaje, no se habla de los de demoniología, no se habla, porque quizás por desconocimiento, porque no es importante, pero yo dije al principio, la clase pasada, si la Biblia habla que el primer evento fue la tentación de Satanás allá en el huerto del Edén y que causó un evento cósmico, y toda la Biblia habla de Satanás y sus ángeles caídos, entonces yo saco como conclusión de que Dios quiere que lo estudiemos. El problema es que no se estudia a la luz de una buena exégesis, no se estudia, y ese es el problema, porque se cree más en lo que dice tal profeta, tal persona, y con eso nos quedamos. Y nos enseñan, ¿cierto?, de que hay que reprender al diablo, que hay que expulsarlo de la vida de uno, que el demonio de la enfermedad, que el demonio de la economía, de que tengan cuidado con eso. Orar y él es el soberano. Claro, hermanos amados, siervos queridos, yo no soy dueño de sus conciencias. Lo primero, yo no soy dueño de la conciencia del pastor Jorge, de la hermana Erika, del hermano Julián, de la Dorca, de Miqueas, de José Miguel, pastor José Miguel, de la Elizabeth, del hermano José Coronel, de Daniel, del pastor Beau Baus. Al tiro, pastor, voy con usted. Y de la hermana Marta. Yo no soy dueño de las conciencias de ustedes. Usted puede creer lo que usted quiera. Yo tengo la obligación de enseñarle lo que yo creo que es el mensaje correcto de las Escrituras. Usted, en su conciencia, en su casita, tomará las decisiones que tenga que tomar. Pastor Beau Baus, Ron Deus, por favor, tiene la palabra. Sí. Adelante. Tiene el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Ahora sí, por favor, adelante.
Buenas noches, pastores, los hermanos, bendiciones para ustedes. Muchas gracias, igualmente para usted. Hoy estoy muy contento de estar con ustedes compartiendo la palabra. Hoy es la tercera clase de yo asistir con ustedes, ¿cierto? Así es, y estamos gratamente complacidos de tenernos entre nosotros. Sí, te felicito, pastor, de verdad, de todo mi corazón, te felicito por todo y doy gracias a mi Señor por la forma que ustedes estaban enseñando a nosotros la palabra. Discúlpame por el acento, porque ya, usted sabe, ya soy haitiano, no maneja bien la español. Pero estamos tratando de un tema muy sensible. Satanás y la iglesia. Lo que nosotros debe tener es el espíritu de discernimiento. Porque siempre nosotros estamos, ¿cómo voy a decir? Estamos en la guerra de Satanás, con Satanás. Nosotros debe tener mucho conocimiento de la palabra, porque día de hoy ve la gente que enseña una cosa o predica una cosa y practica otra cosa. Así es. Dentro de la iglesia local, donde usted va a decir la iglesia visible, si nosotros no tenemos espíritu de discernimiento, la iglesia visible se va a influir a nosotros. Así es. Eso, nosotros lo que tenemos que hacer al leer la palabra, y antes de leer la palabra, antes de predicar la palabra, tienes que orar primero para que Dios te muestra lo que estamos leyendo, porque a veces nosotros leemos la palabra, no sabe bien lo que lee. Así es. Por eso, te felicito, pastor, no tengo ninguna duda, de lo que usted está diciendo, la hermana, los hermanos, estamos bien. Gracias, pastor. Estoy contento de verdad con ustedes. Ya. Yo quiero aclarar, pastor Beau Weiss, que la Biblia dice que el que anhela pastorado, buena obra apetece. Yo anhelo el ministerio de la maestría. Déjeme como maestro. No soy pastor, soy hermano en Cristo. Amo las Escrituras. Soy hermano en Cristo. ¿Ya? Amén. Así que muchas gracias, pastor Beau Weiss. Amén. Bien, como hermano en Cristo, creo que ya no hay más preguntas. Hermano Daniel, ¿tiene alguna pregunta? Tengo una preguntita adelante. Dentro de del reino de los cielos, ¿está jerarquizado los ángeles? ¿Pero los ángeles caídos? No. Los ángeles que están con Dios. También, pues. Hay querubines, hay serafines y hay ángeles con bajo rango. Hay una jerarquía, por ejemplo, este mayor, este menor, este más. Sí, pues, indudablemente que sí, pues. Después de que hay querubines, hay arcángeles y hay ángeles. O sea, da a entender que hay una jerarquía dentro del mundo angelical, pero de los ángeles que siguen sirviendo al Señor. Pero esa misma jerarquía se puede ver, por ejemplo, decir, a ver, el mayor es el arcángel, después viene el querubín. Mire, la verdad es que no tengo 100% la respuesta a eso, pero sí hay jerarquías dentro del mundo angelical que sirve al Señor, con labor específica, ¿ya? Recuerde que el arcángel Gabriel fue el que le avisó a María, no fue un ángel común y corriente, fue el arcángel, ¿cierto? Miguel, que le dijo a María, hey, ten nomás a Cristo, si es el Salvador del mundo. Pero también entendiendo que por el otro lado, o la vereda al frente, tenemos los ángeles caídos, también hay jerarquía, ¿cierto? Efesios capítulo 6, ¿cierto? Habla de esta jerarquía. ¿Le respondí su pregunta?
Sí, por supuesto. Amén, Gracias, amén. hermano. Bien. Hermano José, por favor, adelante con su pregunta. Tiene que conectar el audio, que no está conectado. Ya. Ahora sí. Así es. Ok, gracias, hermano. Hermano, cuando el Señor reprende a Pedro por su, digamos, ligereza de entorpecer de alguna manera el propósito del Señor de ir a la cruz, cuando el Señor le llama, apártate de mí, Satanás, entendiendo que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu habita en nosotros y en nosotros no entra espíritu inmundo. Entonces, pero en ese momento los discípulos y los apóstoles, o los apóstoles más que todo que andaban con el Señor, ellos no gozaban del sello del Espíritu Santo como nosotros, pero sin embargo tenían al Señor con ellos. ¿Se podría decir que Pedro fue de alguna manera poseído o fue la emoción de la carne la que lo hizo cometer esa falla? Yo me inclino por la segunda mirada que le da a usted. ¿Por qué? Porque recuerde que más adelante, ¿cierto? Jesús le dice a Pedro, hey, prepárate, que Satanás ha pedido permiso para zarandearte. ¿Se acuerda, no? Entonces, no podría haber una posesión en Pedro, sabiendo que más adelante Satanás le pide permiso a Jesús para zarandear a Pedro. Se desprende la segunda respuesta que usted da. Una actitud impulsiva, que Jesús discernió que había alguna influencia, por supuesto, para detener la obra que Jesús estaba haciendo. Pero que había una posesión, no, de ninguna manera. Porque más adelante, recuerde que Pedro le dice, hey, Pedro, aguántatela porque ahí me pidieron permiso para pegarte un par de palos. ¿Me entiendes? Y es la única forma. Negación, es la única forma, hermanos queridos, en que nosotros podamos ser tocados por Satanás, es que Satanás pida permiso. Aleluya. El que pida permiso es la única manera. No, ni los demonios a usted le pueden tocar, ni lo pueden poseer. Basta, por favor, basta con creer que podemos ser poseídos, que podemos ser engañados. Satanás es el tentador, nos puede tentar. Satanás es el engañador, nos puede engañar. Satanás es el príncipe del aire, sí, puede generar ideas, puede generar circunstancias en nuestras vidas, pero si usted se mantiene en la luz de Cristo, si usted se mantiene en su palabra, siga el consejo de Santiago. Y el consejo lo vamos a ver en la próxima clase. De ahí la limitación. Gracias, profesor. Pero bueno, para adelantar, ahí hay un verbo imperativo, es decir, es una orden. Usted no tiene opción de resistir al diablo. No. Si viene una niña buena moza por mi vereda, ¿qué tengo que hacer yo? Mira para el otro lado. Usar para el frente. ¿Qué se podría decir cuando el mismo Señor le dice que él lo negaría 3 veces? Esa es otra historia. Pedro. Claro, tiene efectos. Tiene efectos ahí cuando fue zarandeado. Tiene efectos, hermano querido. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, dejo con ustedes al director, a nuestro pastor Jorge, que está ahí en pantalla. Pastor Jorge, ¿algunas palabras para los estudiantes? Sí, agradecer la participación de cada uno de ustedes. Estamos muy contentos por poder ser útiles y saludar en especial a nuestro hermano Julián Saavedra, que se suma al día de hoy de la comuna de Maipú. Amén. Nuestro alumno que está hoy por primera vez acá con nosotros, así que muy contento de que nuestro hermano Julián también hoy se pueda sumar a este bonito grupo de hermanos y hermanas que están participando no solamente en nuestro país, sino también desde el extranjero. Así que muchas gracias y muy contento de verle a cada uno de ustedes, echando a menos a varios días. Estarán con el tema ahí del Día del Joven especial que hay acá en Chile, y también me parece que había un partido también de fútbol también acá en Chile, muy decisorio. Así que para algunos parece que se les cayó el internet. Vamos a pensar eso. Así que Dios les bendiga, así que un gusto saludarles. Bien.
Oremos entonces, Pastor Jorge. Podemos pedirle a nuestro Pastor Beauvais que pueda estar orando. Pastor Beauvais, ¿lo pronuncio bien o no? Beauvais. 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 Sí. ¿Nos podría hacer el honor de orar para terminar la clase, por favor, si es tan amable? Sí. Amén. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este momento que pase con los hermanos compartiendo la palabra. Te doy gracias, Señor, por el maestro de la palabra, Señor. En este momento, Señor, nos vamos a despedirla todo. Señor, te pido que cada uno de nosotros queda con el Espíritu Santo, el Espíritu que sana, el Espíritu que es salvo, el Espíritu que enseña a nosotros más, tiene más conocimiento de la palabra, porque, Señor, día a día nosotros necesitamos más de ti, Señor. Te pido todo eso en el nombre de Jesucristo, Rey de Rey. Amén y amén. 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 Dios les bendiga. Hermanos amados, Amén. estén atentos a nuestro grupo de WhatsApp, porque vamos a anunciar ahí tengo que conversarlo con el Pastor Jorge. Tal vez que siento en mi corazón que podamos hacer un taller sobre predicaciones positivas. Así que ahí si prospera la idea, le vamos a estar anunciando para un día sábado, puede ser de 6 a 7, de 7 a 8, para que, cierto, tengan ahí una herramienta más para poder predicar de manera correcta la palabra del Señor. Amén. Prendan sus camaritas, despidámonos y nos vemos, si Dios quiere, este próximo viernes con la siguiente clase de Pentateuco, que está buenísima. Hermana Priscila, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas noches. Lisama. Bien, gracias a Dios. Lisama, Hermana Marta. Saludos a todos. que conocí a un compatriota por allá, ¿Ya? suyo. Mire, Sí, qué un bueno. chileno. Sí, Mire. le habló de usted. No le puedo creer. ¿Que me conocía? No, bueno, yo le dije que conocía a unos Ah, chilenos. ok, Le hablé. ya. Y le hablé, sí, porque... Qué bueno. Qué bueno. Dios le Y bendiga. a un grupo cristiano, bueno, fue de bendición. Qué Y a un bueno. grupo Qué bueno que tuve ese privilegio, pues, oiga. Y esa bendición. Bien, Erika, Amén. ¿cómo estás? Bendiciones. Cuídate. Bendiciones. Dios le bendiga. Chao, cuídate. Martina, Dios le Hermano bendiga. Daniel, bendiciones. Mi pastor, Dorca, bendiciones. Dios te bendiga. Miqueas, Dios te bendiga, chao. hermano José. Cuídense. Un abrazo a la distancia. Chao. Un abrazo para cada Nos uno. vemos el Dios viernes si Dios bendiga. quiere. Bye bye. Bendiciones.